Muy buenas tardes, muchas gracias a Entrepreneur por la invitación que me hicieron el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de los trámites y pasos que se requieren para poder abrir tu negocio. En el sentido de cuando uno está queriendo abrir un negocio y tenemos una idea, tenemos un concepto y queremos arrancarnos con esa idea, echarla a andar y abrir un negocio, hay varias consideraciones que se deben tomar en cuenta para tratar de garantizar el éxito y evitar los fracasos a la hora de estar abriendo un nuevo negocio. El primero de ellos, o en parte de las cosas que vamos a hablar hoy, es lo primero que tenemos que hacer es diseñar un correcto plan de negocios, donde en ese plan de negocios yo me voy a dar idea de qué tan bueno es mi negocio o no, qué tanta competencia hay o no sobre la idea que estoy queriendo plasmar o estoy queriendo desarrollar, y sobre todo si es o no negocio, porque el fin último de abrir un negocio pues finalmente es ganar dinero, en el sentido no nos enfoquemos a la parte social de otro tipo de proyectos, sino hablemos de proyectos que son económicamente rentables, ¿no? Los socios nos reunimos y el fin que perseguimos al hacer una idea es tener recursos, ganar dinero. Entonces, cuando empezamos a abrir un negocio, lo primero que aconsejo es diseñar este plan de negocios. Este plan de negocios considero que al menos debe de tener estos puntos que ahorita vamos a entrar en cada uno en materia. Primero, está el plan de la compañía. Este plan de la compañía, ¿qué es? ¿A qué se va a dedicar mi compañía? ¿Cuáles van a ser mis productos o mis servicios? ¿Cómo me voy a llamar? Y sobre todo eso, definir la misión, la visión, el objeto y los valores que voy a tener en la compañía. Es importante definir todas estas cosas porque esto me va a empezar a dar estructura a lo que yo quiero hacer, a la idea que estoy queriendo plasmar. Una vez definiendo este plan de la compañía, nos vamos al plan legal. El plan legal es cómo me voy a constituir para poder abrir el negocio que yo tengo, que yo quiero. Hay distintas formas de poderlo hacer. Puede ser, digamos, a través de una persona física, cualquiera de nosotros, o puede ser a través de una empresa, una sociedad, para lo cual requiero tener socios. La Ley General de Sociedades Mercantiles me establece que al menos debe haber 2 socios a la hora de constituir una sociedad. Entonces, lo primero que tengo que definir es eso. Oye, quiero tener socios, los necesito tener o no, y sobre eso empezar a plasmar esto del plan legal. Vamos a suponer que aquí queremos hacer una corporación, una compañía, donde voy a tener más de un socio. Además lo necesito para efectos legales y además lo requiero porque voy a levantar capital. Para poder crear el negocio necesito tener un cierto capital de respaldo primero para poderlo echar. Entonces defino la parte legal. La parte legal es, me tengo que ir con un notario público a hacer un acta constitutiva. Esa acta constitutiva lo que tiene es las bases que voy a tener yo para este negocio, ¿no? Los que se llaman estatutos, donde ahí voy a definir las reglas del juego. ¿Qué quiero? ¿Quiénes van a tener poderes? ¿Quiénes van a ser los socios? ¿Cómo se va a llamar la empresa? ¿Qué duración va a tener? La duración normalmente se pone 99 años, puede ser una duración indefinida o puede ser un proyecto específico, ¿no? Voy a realizar tal actividad que va a durar tal tiempo y esa es la duración que va a tener la empresa. Y se puede planear desde un inicio a la hora de estar creando mi acta constitutiva. Entonces, una vez que se definan todas estas cuestiones, se pide una autorización del nombre en relaciones exteriores y entonces se aparte el nombre, que es la razón social con la que yo voy a estar operando. La razón social es diferente al nombre comercial con el que se va a dar a conocer mi empresa. En esta acta constitutiva también se tiene que definir el capital inicial con el cual voy a echar a andar mi negocio. Lo normal, lo que se pone de cajón siempre son 50,000 pesos. Si yo sé que voy a requerir una inversión mayor, puedo hacer luego ampliaciones de capital o de entrada lo puedo hacer desde aquí a la hora de constituir el negocio. Una vez definido esto, definidos poderes, definidos, digamos, todas las bases y estatutos que van a operar en mi negocio, nos vamos al plan de producción. Es producción o servicios dependiendo de lo que voy a hacer, ¿no? Si lo que vamos a hacer aquí es la producción de algo, de algún artículo, algún producto, pues es cómo lo voy a producir, a quién le voy a comprar, quiénes van a ser mis proveedores, cómo lo voy qué herramientas y qué maquinarias necesito para hacerlo. Y en cambio, si son servicios en donde no requiero maquinaria, eso, pues qué servicios voy a dar, cómo los voy a dar,
cuál es el mecanismo en cual los voy a hacer y definir bien eso, tener ese contexto bien amarrado para poder seguir con la organización de este plan de negocios. Posteriormente viene el plan de mercadotecnia. El plan de mercadotecnia es básico, ¿no? ¿Cómo me voy a dar a conocer? ¿Qué estructuras voy a usar? Ahora pues está muy de moda el tema de las redes sociales y las plataformas incluso de e-commerce para dar a conocer productos. En ocasiones puede ser hasta mucho más barato que tener un área donde tenga que estar ofreciendo y anunciando los productos. Es mucho más fácil entrar al internet, a una web, y ahí poder ver todas las características tanto de los productos como de los servicios a los cuales me estoy refiriendo. Luego viene el plan de operación. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder operar mi negocio, ¿no? Definir bien esa estrategia que tengo que hacer en cuanto a la operación, definir mi esquema de organización que voy a tener, mi organigrama. Es importante aquí en este plan de operación tomar en cuenta un factor importante que es un análisis que se le llama análisis FODA, que significan las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que tengo en mi proyecto con la competencia, y qué fuerzas y qué oportunidades tengo, y por otro lado qué riesgos y debilidades tengo en mi proyecto. Luego viene el plan administrativo, cómo me voy a organizar. En el plan administrativo y un parte del tema legal también van de la mano. Cuando yo constituyo esta empresa, tengo que decirle al notario cómo me quiero organizar administrativamente. Y hay básicamente dos formas de hacerlo. Uno es a través de un consejo de administración, que lo pueden formar más de 2 personas y se forma un consejo de administración. Las figuras normales que tiene un consejo de administración es un presidente, un secretario, un tesorero y vocales, es lo normal. O puede ser, yo necesito una estructura grande de un consejo de administración, lo puedo hacer de una sola persona que se llama administrador único. Entonces, una forma de cómo quiero administrar ese proyecto, todo eso lo tengo que definir. Y finalmente el plan financiero. El plan financiero es vital en la constitución y en la creación de un nuevo negocio, porque me he tocado en la vida práctica con a veces proyectos que revisamos en donde nos habla el cliente y nos dice: oye, ayúdame, no salgo financieramente. A la hora de estar revisando el proyecto, pues resulta que nunca hicieron un plan financiero y no se dieron cuenta que el proyecto, el negocio y la idea que traían no iba a ser negocio nunca, porque no podía ser negocio, porque estaba mal estructurado, porque los gastos siempre iban a ser más altos que los ingresos, y entonces te va comiendo hasta que uno tiene que cerrar porque no puede seguir aguantando el financiamiento de esto. El plan financiero es muy importante, y lo primero que considero que se debe hacer en un plan financiero es esta parte que vemos aquí en el pizarrón, y es establecer y saber correctamente cuál es nuestro punto de equilibrio. El punto de equilibrio sale de una fórmula que dice costos fijos entre la contribución marginal. La contribución marginal, es esta parte de aquí abajo, no es otra cosa más que el precio de venta menos los costos variables. Y explico. Esta es una gráfica en donde en este eje trazamos los ingresos, en este eje trazamos los egresos, y aquí lo que podemos ver es, primero, los costos fijos que voy a tener en mi negocio. Abra o no abra, voy a tener ciertos costos fijos, por ejemplo, la renta que tengo que pagar, los salarios, la luz, los teléfonos, el internet, etcétera, etcétera. Digamos, los gastos fijos con los cuales esté planeando desarrollar mi negocio, que para esto, en el plan financiero, deben de estar perfectamente identificados y especificados. Posteriormente viene esta línea punteada, que son las ventas del negocio. Las ventas van a tener siempre una gráfica de este tipo. Y luego vienen, en esta parte de aquí, los costos variables. Los costos variables se trazan a partir de los costos fijos. ¿Qué son los costos variables? El costo variable significa si yo presto el servicio o si yo vendo el producto, voy a tener un costo variable. Si vendo 2, tengo 2, si vendo 3, tengo 3. Entonces es variable porque va en relación al producto o el servicio al que estoy vendiendo. Evidentemente llega un momento en donde las ventas junto con los costos variables se unen, que es este punto de aquí, digamos, y es donde me encuentro en mi punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el momento en donde no gano ni pierdo. Evidentemente, entre más nos alejemos del punto de equilibrio, más grande es mi trazo que voy a tener de pérdidas. Entre más me aleje del punto de equilibrio, mayor van a ser los ingresos que tenga o mayor rendimiento que tenga este proyecto en sí.
Entonces, a la hora de trazar el punto de equilibrio es súper importante que tengamos bien definidas todas estas variables, porque nos vamos a dar cuenta de qué tan rentable es o no es mi negocio. De entrada, al hacer este punto de equilibrio nos podemos dar cuenta de que, oye, pues este negocio, por más ganas que le eche, por más productos que venda, por más servicios que preste, no puedo con los gastos fijos y los gastos variables. Y entonces, desde ahí, de entrada, voy a tener mi primera barrera. O saber, oye, pues yo por decir algo, abro una cafetería y para estar en punto de equilibrio necesito vender 100 cafés al mes. Y a partir del café 101 empiezo a estar en esta parte de la gráfica en donde ya empiezo a recuperar inversión y gastos y empiezo a tener ingresos, que es precisamente para lo cual creé o diseñé este negocio. Muchas gracias. Ya llegaron preguntas. La primera es de José. En los planes financieros siempre se necesita una proyección de ventas, pero ¿cómo obtienes la proyección de ventas coherente a tu proyecto si todavía no ha arrancado? Bueno, justo cuando tú estás haciendo, José, el plan de negocios, viene un plan importante que es primero la producción y la mercadotecnia, ¿no? En la mercadotecnia, tú tienes que darte cuenta de qué es, digamos, siguiendo el ejemplo de los cafés, hoy quiero abrir una cafetería y la quiero abrir en este local específico, pues tengo que darme primero cuenta cuáles son las cafeterías que hay alrededor, que va a ser mi competencia. Entonces, luego la población que hay en la zona y luego la necesidad que tiene la gente de tomar café. Entonces, sobre eso puedo empezar a tener un estimado. Cuando tú haces tu proyección financiera, pues tienes que tener al menos 2 o 3 escenarios. Un escenario que es el pesimista, o sea, ¿qué pasaría si en mi cafetería pues nada más llegan 10 personas diarias? Digamos, un escenario pesimista. Un escenario moderado, que a lo mejor estarías en punto de equilibrio. Tú ya, como lo dije hace rato, al tener todas estas variables, ya sabes cuántos cafés tienes que vender para estar en punto de equilibrio. Y luego tienes un escenario optimista, que es donde ya empiezas a tener dinero. Cuando tú vas a juntar inversión para hacer esta cafetería, pues tú en base a tu proyección financiera, a esta parte de aquí, tú le vas a decir a tus socios, oigan socios, necesitamos X cantidad de dinero para aportar a la empresa, en base a las aportaciones de cada quien será la participación accionaria que tengo, y en base a mi proyección financiera nos vamos a tardar tanto tiempo en recuperar la inversión. A partir de ese tiempo es cuando empiezas tú a ganar dinero, porque lo anterior es simplemente recuperar lo que tú invertiste para poder diseñar tu negocio. ¿Qué tipos de gastos fijos y variables son los más comunes para una empresa de productos de consumo? Pues los gastos fijos en una empresa de consumo, tú tienes, pues, digamos, necesitamos una bodega para tener mis productos. Entonces, primero pues es la bodega, los anaqueles, bueno, esos son, y qué buena pregunta, hay que dividir lo que son gastos a lo que es inversión. Lo que es inversión es lo que queda ahí para poder echar a andar mi negocio. Digamos, en una cafetería, pues son las mesas, las sillas, las cafeteras que tengo que tener, ¿no? ¿Cuáles son los gastos fijos? Pues los gastos fijos es el personal que tengo que tener para operar, el costo de la renta que voy a tener que absorber para tener el local, el teléfono, la luz, el internet y los gastos que abras o no abras tu negocio, los vas a tener que pagar sí o sí. Esos son los gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos variables? Los gastos variables, como expliqué, se llaman variables porque van a aumentar, bueno, van a ocupar un espacio mientras se consumen. Digamos, en el café, pues ¿cuál es un gasto variable? El vaso, el café, el agua, ¿no? Todos esos son los gastos variables. Si yo hago un solo café, pues nada más tengo un gasto variable de todo eso. Si tengo 10 cafés, pues tengo 10 vasos, 10 shots de café, 10 medidas de agua, etcétera, etcétera. Esos son los gastos, la diferencia entre los fijos y los variables. Denise pregunta, ¿qué toma en cuenta para mi precio de venta? Denise, primero, evidentemente distinguiendo entre una empresa de productos a una empresa de servicios, vamos a suponer productos, el café, pues primero tienes que tener en cuenta cuál es tu costo del café y cuánto es lo que necesitas ganar para estar en punto de equilibrio. ¿A qué voy? En un café pues tengo el costo del vaso, son los costos variables, es el costo del vaso, el costo del café y el costo del agua, ¿no? En la proporción que esto represente. Ahora, ojo, en tu plan de mercadotecnia, tú vas a saber en las 10 cafeterías que están a la redonda o las cafeterías que están a la redonda que los cafés como los que tú vas a vender oscilan, voy a inventar, desde los 20 hasta los 50 pesos. Entonces,
No estaría correcto que tú estés por debajo de los 20, ni tampoco estaría correcto que estés por arriba de los 50, a menos que tengas un diferenciador muy importante. Suponiendo que no sea el caso, pues deberás estar entre este rango de precios, entre los 20 y los 50. Ahora, tú ya sabes cuál es tu costo de café y digamos, ¿no? Si tú escogiste que tu precio de venta son 30 pesos y tu costo directo, que por los gastos variables, son 10 pesos, tienes 20 pesos de utilidad por cada café, 10 pesos de margen sobre cada café que tú estés vendiendo. Entonces, para soportar los gastos fijos, ¿cuántos cafés debes de vender para estar en punto de equilibrio? ¿Me expliqué, Denise? Jaime pregunta, ¿mis flujos de ingreso pueden modificar mi precio de venta? ¿En cuánto tiempo es bueno recapitular? No, tu precio de venta siempre tiene que estar establecido y tiene que ser fijo, porque tú no puedes llegar a comprar un café y hoy vale 10 pesos, mañana 20, pasado mañana vale 15 porque tu flujo fue mejor o peor. Tú tienes que tener bien establecido todo esto que estamos hablando y tu precio no debe de estar moviéndose. Ahora, sí son sujetos todos los precios de moverse por distintos factores económicos que estén sucediendo. Por ejemplo, si hay una devaluación, si hay una inflación, si el precio internacional del café subió, pues tú tienes que ajustar tu precio de venta porque tus costos se te van a ajustar. Pero lo correcto es tener un precio fijo. ¿Cada cuánto es correcto aumentar tus precios? Pues mucho depende de la industria, mucho depende del sector y del giro en el que estés, al menos cada año en base a la inflación, para estar recuperando la inflación. Y si hay incrementos por factores externos, pues también es necesario hacer tus correcciones en precio. Andrés pregunta, primero que nada, felicidades por este tipo de videos. Tengo una pregunta. Si el proyecto se trata de una asociación de artesanos para exportar, ¿incluye algún paso adicional? Sí, dentro del plan financiero y el administrativo hay que tomar muy en cuenta la parte fiscal, porque también nos hemos llegado a tomar en la vida práctica donde los empresarios hacen pues algo similar a esto, pero nunca consideraron la parte fiscal. Y pues el principal socio de un negocio en México, cualquiera que ponga un negocio, quiere tener una actividad, su principal socio va a ser Hacienda, porque de entrada, además Hacienda va a las buenas, así están las leyes. Si tú tienes utilidades, a Hacienda le tienes que repartir de entrada de tu utilidad el 30%, que es el impuesto sobre la renta. Adicionalmente a eso, tu producto, como en el caso de los cafés, lleva un 16% de IVA. Entonces, si tú vendes el café, de entrada, el 16% del precio de tu venta fue IVA, no es tuyo. Y de la ganancia que obtengas, el 30% es impuesto sobre la renta, que es para Hacienda. Si tú pierdes, Hacienda no va a llegar y decir, oye, a ver, pues aquí está mi 30%, porque como tú perdiste tu negocio no fue bueno, aquí está mi 30% que me corresponde. Eso no sucede. Entonces, en la parte de artesanos es bien complicado y tienes que tener muy en cuenta la parte fiscal, porque generalmente los artesanos son personas que no están acostumbradas a expedir facturas y a pagar impuestos. En cambio, si tú vas a comprarle a esos artesanos para mandar esos productos al extranjero, a fuerzas, porque vas a pagar por la aduana, tienes que pagar impuestos. Entonces te puedes meter de entrada en una barrera de una problemática de entrada por la parte de vista fiscal. Hay soluciones, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Hay una cosa que se llama autofacturación. Tú le puedes hacer la factura al artesano que le estás comprando, pero hay que darlo de alta. O sea, hay que cumplir una cierta serie de requisitos. Edgar pregunta, ¿hay alguna fórmula para saber cuántos productos tengo que vender para comenzar a tener rentabilidad? Sin duda, Edgar, ya lo comenté, punto de equilibrio. ¿Cuántos cafés tengo que vender para estar aquí? De aquí para arriba, el café adicional que yo venda va a ser un ingreso. Voy a empezar a tener utilidades, a tener rendimientos. Adriana pregunta, desde tu experiencia, ¿cuál es la mejor forma de promover un producto o servicio? Adriana, es muy variable porque es muy diferente la forma en cómo voy a promocionar un café, si abro una cafetería, a la forma en cómo voy a darme a conocer si abro un despacho de arquitectos para hacer casas, ¿no? Hoy en día están muy de moda y sobre todo entre los jóvenes esta parte del e-commerce, todas las plataformas y redes sociales realmente es mucho más económico y mucho más fácil llegar a más personas que vean tu producto o tu servicio,
Y bueno, pues ya estará en ti en tener un diferenciador que te haga sobresalir. ¿Por qué quiero irme contigo y no con la competencia? Y no necesariamente es por precio, es por la postventa que tenga, por la calidad de tu producto, por el servicio, por la calidad de respuesta que tenga, por la atención. O sea, hay un montón de variables que me distinguen y que me hacen ser mejor que la competencia. Araceli pregunta, ¿cómo se puede lograr un punto de equilibrio que genere utilidades? No, el punto de equilibrio es este punto. El punto de equilibrio es en el momento en el que tus ingresos son iguales a tus gastos. No ganas y no pierdes. Entonces, el punto de equilibrio, ¿qué quiero hacer con mi punto de equilibrio? Es saber cuántos cafés tengo que vender para estar en punto de equilibrio. Y pongo un ejemplo muy rápido. Imagínense que en mi proyecto de café tengo que vender 1 millón de cafés diarios para estar en punto de equilibrio. De entrada, ese negocio no es negocio. Algo tienes mal en tus variables, tu renta está muy cara, tienes salarios pagados en exceso, o algo está planteado mal en tu negocio, porque no vas a vender 1 millón de cafés. Entonces tienes que enfocarte a la realidad y a lo que sí puedes lograr. Entonces, punto de equilibrio nada más es el momento en donde tus ingresos son iguales a tus egresos. Es este punto. Nayeli pregunta, ¿de qué manera se pueden reducir costos en un negocio para no pagar tantos impuestos? Saludos. Bueno, Nayeli, si tú reduces costos en un negocio, vas a tener más ingresos. Y si tienes más ingresos, vas a pagar más impuestos. Es teoría, no es ley. Entonces, ahora, ¿qué queremos todos los empresarios? Evidentemente, reducir costos y pagar menos impuestos. El pagar menos impuestos, pues no está mucho en ti, porque ya están las leyes fiscales diseñadas de tal manera en donde te dice, oye, de la utilidad que tengas, utilidades, ingresos, menos costos, menos gastos, esa es la utilidad, vas a pagar un impuesto. Ese impuesto es el 30% en el caso de una empresa. En el caso de una persona física varía, va en relación al monto del ingreso que se obtenga. Entre menos ingresos se obtenga, menor va a ser tu tasa. Entre más ingresos se obtenga, más alta va a ser tu tasa. Puede llegar a ser hasta el 35%. Entonces, Nayeli, ahí tratando de contestar tu pregunta es, pues sí, evidentemente lo que más te conviene es reducir tus costos a la máxima expresión, siempre y cuando no dejes de ser funcional y operativo. O sea, si tú, Nayeli, en tu cafetería, por ahorrarte salarios, quieres tener nada más un empleado y ese empleado es el que barre, el que cobra, el que sirve los cafés y el que hace las compras y hace la administración, no va a funcionar tu cafetería. Te vas a ahorrar un montón de dinero, pero no operas. Entonces, lo correcto es que tengas correctamente bien definidas. ¿Se acuerdan cuando hablé del plan operativo, del plan administrativo, un organigrama? Tienes que tener perfectamente bien tu organigrama descrito. ¿Cuántos meseros? ¿Quién va a ser el gerente? ¿Quién va a ser el encargado? ¿Quién va a hacer la limpieza? ¿Quién va a servir los cafés? ¿Quién va a estar en la administración? ¿Quién va a hacer las compras? O sea, es un montón de cuestiones que uno debe de tener. Si tienes esto bien diseñado, te garantizo éxito. Al menos que no pierdas dinero en tu proyecto. Juan José pregunta, bueno, más bien varios han preguntado sobre el tema legal. Sí. ¿No consideras que mucho del fracaso en los emprendimientos es centrar su atención solo en el producto y dejar de lado temas legales o asuntos de flujo de efectivo? Saludos desde Costa Rica. Sin duda, ¿no? Los principales problemas que hemos visto en la vida real, en los emprendedores, es que se enfocan mucho en el proyecto y creen que su idea es única y creen que van a ser lo mejor. Y no digo que no, pero si tú no tomas en cuenta de entrada el tema legal, el tema financiero, el tema administrativo, en realidad todo el plan de negocios, pues no vas a tener el éxito que debes de tener. O sea, imagínate que tú pones y tienes el mejor producto del mundo, pero se te olvida registrarlo, se te olvida patentarlo y lo abres, pues el de al lado lo va a ver, va a registrar tu producto y te va a ganar con tu idea. ¿Por qué? Porque no tomaste en cuenta esta parte del punto de vista legal. Hoy voy a diseñar un nuevo producto que no existe en el mercado. Lo primero que tienes que hacer en la parte legal es registrar ese producto en propiedad intelectual y tener todos los derechos del uso y la marca y el nombre comercial. Si no, el que se avive te lo registra y te gana por no tener en cuenta esta parte desde este punto de vista, ¿no? Y ya como último, muchos están preguntando sobre la gráfica, ¿nos podrías volver a explicarla? Claro que sí. Con eso terminamos. Vuelvo a explicar. Este eje traza los ingresos y este eje traza los gastos o egresos. Costos, gastos, egresos. Las ventas parten de cero, ¿no? Yo estoy vendiendo el primer café, pues voy aquí, el café 10, el 20, el 30 y así sucesivamente. Entonces, esta gráfica punteada son la gráfica de las ventas que tiene mi proyecto.
Esta línea amarilla que dice CF son los costos fijos. Abra o no la cafetería, yo tengo que pagar la renta, yo tengo que pagar los empleados, yo tengo que pagar la luz, el internet y todos los gastos fijos que tenga. Por eso se llaman costos fijos, ¿no? Porque venda o no cafés, los voy a tener. Entonces, los valúo y parto desde donde son esos costos fijos. A partir de aquí se traza una línea que son los costos variables. Como ya lo expliqué, variables es porque si vendo un café, pues tengo un costo. Si vendo 2, 3, 4, 5. Llega un momento en donde las ventas y los costos variables se unen y en ese momento es donde estoy en punto de equilibrio. Entonces, aquí es donde los ingresos son iguales a los gastos. No gano ni pierdo, vamos a ponerle valores. Aquí para estar en este punto de equilibrio tengo que vender 100,000 pesos y yo con esos 100,000 pesos vamos a suponer que tengo gastos fijos de... Es más, vamos a explicarlo muy rápido. En esta fórmula es costos fijos entre contribución marginal. Vamos a suponer que mis costos fijos sean 100,000 pesos. Y mi contribución marginal es el 50%. ¿Cómo saco este 50%? Imagínense que el precio de venta es 100%, no importa cuál sea el precio, y mi costo va a ser del 50% sobre el precio de venta. ¿Ok? Entonces, si yo divido 100,000 pesos entre 50 con la calculadora, vamos a hacerlo, tengo 100,000 entre 0.5, dice que yo necesito vender, para estar en punto de equilibrio, necesito vender, sería esta parte de aquí, 200,000 pesos. Y te lo voy a explicar. Aquí estaríamos en 200,000 pesos en gastos. Vamos a hacer un pequeño estado de resultados. Voy a borrar esta parte de aquí. Si yo tengo ventas, como dijimos, de 200,000 pesos, voy a tener un costo variable del 50%. El 50% de 200,000 pesos, que es el costo de ventas, estamos hablando de 100,000 pesos. Eso me genera una utilidad bruta, así se llama, de 100,000 pesos. Y ya dije en mi fórmula que tenía costos fijos, la renta, la luz, el agua, el personal, etcétera, etcétera, por 100,000 pesos. Entonces tengo aquí gastos cero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo, dentro de las ventas no forma parte el IVA. El IVA no es mío. Entonces no lo tengo que considerar. En esta fórmula tengo que tener cuidado de no considerar el IVA como venta, porque el IVA no es mío. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden contactar? Están preguntando. Muchas gracias. Vengo de parte del Colegio de Contadores Públicos de México. Yo soy Mario Escobosa, soy contador público certificado. Actualmente soy el presidente de la Comisión del Sector Empresarial y tengo mi despacho que se llama Escobosa y compañía. Lo pueden encontrar en internet o en Facebook o en Twitter. Ahí podemos encontrar Escobosa y CIA y ahí me pueden contactar. Muchísimas gracias.